cómo se está llevando adelante la atención a esta pandemia. Y hemos querido invitar a Sergio Muñoz, él es director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, para precisamente abordar esta temática. Quiero agradecer la disposición que ha tenido de conversar con nosotros. Bienvenido a Ufromedios. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, como lo decíamos, es opinable, porque en general la población, hay varias miradas respecto a la forma que el gobierno está enfrentando este tema, hace comparaciones con otros países, los otros países hacen comparaciones con nosotros, opinan políticos, los alcaldes también están pidiendo participación en todo esto. ¿Cuál es la mirada desde la academia? ¿El gobierno está siguiendo un conducto adecuado para poder superar esta pandemia? Mira, bueno, gracias por la invitación. En relación a lo que tú planteas, eso de estar comparándose con otros países, pienso que no tiene ningún sentido. Es una pérdida de tiempo, de recursos. Lo que uno tiene que compararse es hoy, cómo estaba ayer, y pensar cómo vamos a estar mañana. Porque en eso hay que gastar la energía, digamos, ¿no es cierto? Tenemos que preocuparnos nosotros mismos y ver cómo vamos enfrentando la pandemia y ver cuáles son las medidas que realmente están resultando ser efectivas para ir saliendo de esto. En esa línea hay varios elementos que se han ido poniendo sobre la mesa y que son de análisis y discusión. Fíjese que Cristian Sebastián en este momento me escribe: ¿quién fiscaliza los escasos test que se están realizando en la región? Nadie cree que tenemos solo 10 nuevos contagiados, que es la nueva información que se ha entregado en las últimas horas para la Araucanía. Eso también es bastante relativo aparentemente, ¿no? Sí, obviamente, digamos, el tema, digamos, de la disponibilidad de los test es fundamental para que no se quede, ojalá no se quede nadie que tenga síntomas fuera de ser testeado. Obviamente ha habido algunas dificultades, digamos, en poder contar con los test que se requieren, pero en mi opinión creo que sí, las personas que manifiestan síntomas y se ponen en contacto con los servicios de salud han recibido respuesta y ¿cómo se llama? Y también, digamos, recibido test en el momento que se presenta. Hay un pequeño atraso, en mi opinión, pero no es nada tan dramático, creo yo. Creo que se puede solucionar en la medida que las autoridades dispongan de más recursos para poder tener más test disponibles. Sergio, perdón, ¿retraso en la respuesta del test que se aplica? No, retraso en la llegada de los test que se requieren para ser aplicados. Porque hoy día, y la recomendación que hace la autoridad a nivel nacional y que también aplica para la Araucanía y las diversas comunas, es que si usted tiene fiebre, dolor de garganta y tiene afecciones al pecho y tos seca, debe ir a un servicio de urgencia para que sea examinado. O por lo menos debe llamar, ¿no es cierto? Porque en algunos lugares, por ejemplo, yo tengo referencia de algunas situaciones, por ejemplo, que ocurrió en Lautaro, de un profesional nuestro que vive ahí, que cuando presentó los síntomas hizo el llamado y el servicio de salud inmediatamente puso a disposición un equipo para que le fueran a tomar el examen en la casa. O sea, no necesariamente hay que ir, a eso me refiero, porque hay, ¿no es cierto?, llamados que uno puede hacer donde le van a responder gente especializada, digamos, si corresponden o no los síntomas para después poder programar la toma del test. Es muy importante lo que nos dice el hecho de que alguien con síntomas se acerque a los servicios de salud, en mi opinión, no es una buena medida, porque si es positivo va a andar contagiando. En cambio, es mejor que llame. Es interesante lo que usted nos plantea, Sergio, porque se entiende entonces que la toma del test no necesariamente debe hacerse en un centro de salud. Correcto. Perfecto. Cristian Sebastián dice, ¿sabemos cuántos test se están aplicando a diario en la zona? Está la información disponible, no la tengo acá conmigo, pero está la información disponible, me parece mucho, que en el portal del Servicio de Salud Araucanía Sur. Ahí se puede conocer el detalle de esta información. Entiendo que está ahí, desconozco exactamente, pero como yo he estado en contacto y hemos estado trabajando con personal del servicio, ellos generalmente nos han informado del número de test disponibles. Otro de los temas que también ha generado inquietud
es la aplicación de estas cuarentenas o levantamiento de las mismas. Para traer el ejemplo, aquí en la Araucanía, cuando se conoció ayer que se levantaba la cuarentena para Padre Las Casas, la gente dice, ¿cómo? Si estamos unidos, somos parte de una sola zona poblacional. Por lo tanto, no tiene sentido bajar a Padre Las Casas cuando esa gente igual va a venir a Temuco, se va a contagiar, o la gente de Temuco va a ir a Padre Las Casas a ver a sus familiares o a hacer un trámite y también puede contagiar. Claro, fíjese que a mí incluso me hubiera dado mucha satisfacción el saber, digamos, de que hubiéramos agregado labranza más bien, más que quitar Padre Las Casas, ¿no es cierto? Porque labranza también es parte de lo que es Temuco. Y mucha no tiene gente que viene cuarentena. a trabajar a Temuco vive en labranza. Entonces, los criterios que se utilizan, anoche yo veía al ministro en una entrevista televisiva nacional y él explicaba de que en definitiva como se aplica esto es por superficie y que no necesariamente responde a las divisiones comunales en el país. Exacto, sí, es un criterio técnico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el número de infectados y la población donde residen esos infectados. Y desde la mirada del Departamento de Salud Pública de la UFRO, ¿cómo se ve ese criterio para aplicar las cuarentenas o retirarlas si es que así lo estima la autoridad? No, yo creo que está bien. Yo considero que está bien ¿cómo se llama? El ser selectivo, digamos, en función de un criterio técnico de aplicación de cuarentena, ¿no? Si fuera una cuarentena nacional, complica aún más, digamos, lo que tiene que ver con la situación económico-social de la gente que no puede salir a trabajar. ¿No es cierto? En algunos lugares el jardinero, qué sé yo, el otro, etcétera, etcétera. Digamos, hay mucha gente que vive o que estando en una condición de no extrema peligrosidad, lo complicas más si no tiene acceso a su fuente de trabajo. En esa materia, sin duda que ha sido lo más complicado porque los alcaldes han querido participar de esto y hasta el momento pareciera que no tienen voz dentro de esta mesa asesora que precisamente las autoridades nacionales han creado para ir implementando las medidas que tengan relación con la contención de la pandemia. Sí, bueno, en realidad los alcaldes debieran incluso estar, cada vez que hacen su declaración, incluso debieran estar acompañados por sus directores de salud municipal, que son los que están en el día a día viendo lo que pasa, ¿no? Así es. Y ellos deberían tener voz también en esta mesa nacional, deberían estar integrados, al igual que, por ejemplo, en el Colegio Médico y otros asesoros. Sí, mire, en la medida de que las direcciones de salud municipal cuenten con equipo técnico, epidemiólogos, digamos, de que tengan claramente al día cuál es la situación, digamos, de la comuna o de los distintos, digamos, centros de atención que ellos tienen distribuidos a lo largo de la comuna, ayudaría mucho más, pero creo que no tienen la capacidad como para tener ese profesional que esté vigilando, por así decirlo, en cada uno de los centros de salud familiar de la comuna. Muy bien. Sergio Muñoz, desde el punto de vista académico y del trabajo que hace el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, ¿qué es lo que se hace como aporte a estas medidas de salud pública que en general se están aplicando a nivel nacional y también en la región, indudablemente? Sí, bueno, nosotros como Departamento de Salud Pública y también en conversación con nuestro rector, nos pusimos a disposición de la Seremi con el equipo de epidemiólogos y saludristas para apoyar inicialmente en lo que era la trazabilidad de esta enfermedad, situación de que finalmente no se pudo concretar por el problema por todos conocido, ¿no es cierto?, cuando tuvimos un par de días sin autoridad sanitaria y posteriormente con la llegada de una autoridad sanitaria que venía de Santiago, que, disculpen lo que voy a decir ahora, pero que en mi opinión ni siquiera sabía dónde queda el hospital de Temuco. Perdimos mucho tiempo ahí. Fue una situación bastante compleja la que se vivió, porque además, en general, el gobierno regional estaba descabezado y en una situación de catástrofe nacional como lo decretó el propio gobierno a nivel nacional. Exacto.
era innecesario en ese minuto tener, digamos, aquí una autoridad sanitaria en forma inmediata, pero que conociera la región, que conociera el hospital, que hubiera estado dentro del hospital, ¿no es cierto? Entonces yo creo que fue un error de parte de las autoridades centrales mandar a alguien que no conocía Temuco. En esa línea... Y menos la región. Sí, claro. La decisión de optar finalmente por la académica de la Universidad de la Frontera, Gloria Rodríguez, en parte viene a rectificar la decisión primera. Por fin un tremendo acierto. Un tremendo acierto. Sí. La experiencia de ella aporta en la solución del problema de hoy día. Claro, bueno, ella ya fue Seremi anteriormente, hizo buen trabajo y ahora probablemente está tratando de recuperar el equipo de epidemiólogos ahí que también estaban todos en cuarentena y me imagino que estarán analizando sus datos para tomar mejores decisiones. Sergio, esta es la pregunta del millón. ¿Cuándo superamos este tema? ¿Cuándo se termina, en definitiva, esta pandemia en el país y en la región finalmente? Bueno, es complicado, pero por lo que uno ha visto, ¿no es cierto? Yo creo que no menos de 3 meses. No es poco, ¿ah? Ojalá esté equivocado, ojalá sea menos. Claro, porque aquí lo hemos debatido, lo hemos conversado en varias oportunidades. Aquí nadie tiene la receta perfecta, aquí no hay un manual que nos diga este es el camino y por este tiempo ustedes van a superar la situación. Claro. Fíjese que nosotros como Departamento de Salud Pública que hemos estado trabajando y analizando los pocos datos que disponemos, también hemos contado con el apoyo de un ingeniero matemático que es experto en modelación. Y con los datos disponibles es difícil de llegar a hacer una predicción que sea confiable. Es bastante difícil porque no hemos podido encontrar, digamos, el modelo que mejor ajuste a lo que es la curva epidémica de la región y de Temuco en particular. No hemos podido. Y ahora, en definitiva, lo que queda aquí es colaborar, no hay otra. Aquí tenemos que asumir la forma en que el gobierno y las autoridades de salud están indicando para poder superar este tema. Después habrá que ver los errores que se han cometido. Claro, mire, aquí en realidad las críticas destructivas no sirven, ¿no es cierto? Lo que pasó, pasó. Lo que hay que mirar ahora es hacia adelante cómo podemos salir de esto. Perfecto. Muy bien, era la idea, la intención de poder conocer opiniones de quienes están precisamente en el trabajo de la salud pública y queríamos hacerlo precisamente con el director del Departamento de Salud Pública de nuestra Facultad de Medicina en la Universidad de la Frontera. Sergio, le agradezco la buena disposición a entregarnos su opinión evidentemente académica e importante en este tema. Agradecido por la invitación, bueno, y el Departamento de Salud Pública siempre va a estar disponible para colaborar, digamos, en todos los aspectos que tengan que ver con la salud pública de la región, obviamente. Seguimos en contacto, muchas gracias.